gusto también ver este crecimiento como profesional y pues obviamente que ya eres toda una experta en ergonomía, en la aplicación de estos temas. Entonces, pues muchas felicidades y nos estamos viendo. No, un placer, doctora Aide, muchísima gratitud porque todo esto lo aprendimos de ustedes, así que muchísimas gracias y feliz ahora de compartirlo y quedar ahí atentos a cualquier cosa en que podamos ayudar. Muchísimas gracias y que tengan una linda jornada y ahí voy a estar yo también atenta escuchando. Súper. Gracias. Bye bye. O sea, Déjenme mientras pongo a nuestra siguiente ponente como moderador. Si quieren, estiren las piernas eh, y o pueden levantarse un poco, al menos para que. Y la voy presentando. Ya te vemos bien, Caro. Solo confírmame que ya tienes la opción de. Sí, Aide, ya la tengo. Ya, Sí. perfecto. Entonces, pues ahora sí, la presento a nuestra siguiente ponente. Tengo el gusto de justo pues presentar a Carolina Gómez. Caro tiene también un máster en ergonomía laboral, de hecho por eso la conozco, porque fue mi compañera en la misma generación de maestría. Ella es fisioterapeuta, es especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en ergonomía con este máster en ergonomía laboral por la Universidad de Girona. Tiene experiencia laboral de 13 años asesorando empresas en diferentes sectores económicos y realiza consultoría en gestión de riesgos asociados a los peligros biomecánicos por medio de acompañamiento al programa de vigilancia de pues, estos trastornos musculoesqueléticos y su vigilancia epidemiológica. Siempre busca estrategias para promover espacios seguros y saludables en las empresas. Y bueno, ella está en Colombia, pero seguramente, así como dijimos hace un ratito, pues tenemos interacción, sobre todo ahora las empresas transnacionales. Entonces, pues bienvenida, Caro. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que todos estén visualizando la presentación. Ya se ve listo. Perfecto, listo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, fuimos compañeras de máster hace bastante tiempo. La idea del espacio es como contarles esa experiencia que como fisioterapeuta he tenido en estos 13 años de venir ejerciéndola, de cómo hemos venido nosotros ganándonos un espacio muy importante eh, en todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Primero que todo, entender cómo nos veían, ¿sí? Cómo nos veían a nosotros los fisioterapeutas y como lo decía la doctora Aide ahorita, la pausa activa. El fisioterapeuta, entonces decían, ahí viene el fisio, no, el fisioterapeuta, ahí viene para hacer la pausa activa, ahí viene, sí, ¿qué dinámica vamos a hacer hoy? Era como el contexto general que nos veían las empresas. Pero esto era derivado de que a pesar de que existía normativa, no se tenían muy claros esos roles que nosotros podíamos desarrollar en las empresas. Entonces, por eso el enfoque preventivo que le podíamos llamar en su momento, cuando le hablamos de la pausa activa, era que se hacía la pausa activa. Pero pues empezaron a comprender que finalmente el acompañamiento de un fisioterapeuta en una empresa va más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empezaron a ver todo ese desarrollo de enfermedades sociomusculares o desórdenes musculoesqueléticos que venimos evidenciando desde hace muchos años para acá, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, donde efectivamente pues la intervención oportuna en compañía del área de medicina preventiva y del trabajo con el apoyo de un fisioterapeuta puede ser muy exitoso para lograr cosas positivas dentro del desarrollo pues, que se tiene de la compañía. En su momento también algunos profesionales y colegas tenían unos conocimientos mucho más profundos sobre el tema de ergonomía y ofrecían el tipo de consultoría a las empresas. Pero desafortunadamente las empresas no nos copiaban. ¿Por qué? Porque para ellos cuando hablaban de ergonomía se iba de una a pensar en el rubro económico, cuánto me cuesta, no tengo el dinero para hacerlo. Entonces, esas consultorías quedaban como en el aire y seguíamos trabajando en lo mismo, en lo que mencioné inicialmente, y es que nos consideraban esas personas que teníamos que estar allí. ¿Para qué? Para hacer las pausas activas, para hacer ese seguimiento ya a la población que se tenía enferma con algún tipo de recomendación médica y en otro campo
cuando se requería por las entidades de salud, dependiendo del proceso médico que llevara la persona, se genera una solicitud de un estudio de puesto de trabajo para calificar el origen de la enfermedad. Entonces allí era donde entrábamos los fisioterapeutas. Hoy en Colombia, para que nosotros los fisioterapeutas podamos acompañar y trabajar y hacer intervención en seguridad y salud en el trabajo, debemos de tener una licencia en seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo podemos lograr esa licencia? Pues tener nuestra profesión de base, efectivamente, pero aparte de eso debemos de hacer una especialización o una maestría alineada a la seguridad y salud en el trabajo, donde dependiendo del rol del profesional, en este caso mi rol como fisioterapeuta, tengo unos alcances específicos que son los que ustedes están visualizando en este momento. Puedo hacer investigación en el área técnica, puedo hacer investigación en accidentes de trabajo y enfermedad laboral asociados a toda la parte de riesgo biomecánico, a toda la parte pues, que tenga que ver con temas de ergonomía. Puedo hacer actividades de educación y capacitación, pero también puedo tener ese acceso a hacer diseño, administración y ejecución del mismo sistema de gestión. Aparte de eso, pues esta licencia tiene una vigencia por 10 años, se debe de renovar cada 10 años, pero para ello también nos exigen que nosotros, fisioterapeutas o cualquier personal que trabaje en seguridad y salud en el trabajo, debe tener un curso de 50 horas y debemos hacer una actualización cada 3 años de un curso que se nos genera por 20 horas. Y estamos pues, nosotros poder hacer como la intervención que queramos o el acompañamiento desde estos alcances que tenemos para nuestra licencia. En Colombia el marco normativo es muy grande. Pues evidenciamos aquí información desde el año 1979, donde nos hablaban de los pesos mínimos y pesos máximos que podían manipular hombres y mujeres. Desde allí nos hablaban 25 kilos hombres, 12.5 mujeres. Nos hablan también de establecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, como lo mencionaba la doctora Maris, súper importante. Aquí es donde trabajamos muy articuladamente con los médicos laborales de las empresas a las cuales atendemos y que finalmente ese trabajo tiene que ser muy articulado. Evidentemente hay empresas que por su número de trabajadores, por su estructura organizacional, no tienen para tener un médico propio, entonces tratamos de hacer un trabajo muy articulado con la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo para que pues estos sistemas de vigilancia enfocados específicamente a la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos pues puedan ser exitosos. Tenemos unas guías de atención integral basadas en evidencia que se les llaman las GATIS. Allí nos hablan de esa evidencia para la presencia o esas patologías osteomusculares. Tenemos para hombro, para columna lumbar, para miembro superior y eso nos permite a nosotros también tener un conocimiento que ya viene con evidencia científica y epidemiológica para poder sustentar mucho más el acompañamiento que nosotros hacemos. También, como lo decía la doctora Maris, y me traigo un poquito la información que ella mencionaba sobre la tabla de enfermedades laborales, lo que mencionaba referente a Perú, Argentina, y lo que mencionaba referente a México, pues en Colombia también desde el 2009 ya generaban unas tablas de enfermedad laboral donde ya se incluían todas las patologías osteomusculares. Y ya en el 2014 esa tabla fue modificada y se generó teniendo en cuenta el nivel de riesgo por nivel de riesgo al que están enfocadas cada una de las empresas. Y finalmente, después de todos estos procesos que se dan, que están muy asociados a lo general en seguridad y salud en el trabajo, en el 2022 sale una resolución que es muy importante, por la cual se reglamenta el tema del programa de reincorporación sociolaboral, que muchas veces muchas empresas pasan en Colombia, aún no lo tienen tan documentado, y las personas que ingresan a la reincorporación posterior a un accidente de trabajo, a un tema médico por enfermedad general que le hubiese requerido estar ausente por más de 30 días, pues, y que tengan que ingresar con una recomendación médica, pues deben de incluirse dentro de este programa. Y es aquí también donde nosotros los fisioterapeutas y acá en Colombia también el terapeuta ocupacional acompaña estos procesos desde orientar a la empresa en cómo debe de estar ese puesto de trabajo o si ese puesto de trabajo cumple con los criterios para que la persona pueda volver a ejecutar su actividad laboral. Cuando
hablamos de seguridad y salud en el trabajo, siempre mencionamos dos grandes áreas: seguridad e higiene industrial y medicina preventiva y del trabajo. Nosotros los fisioterapeutas usualmente estamos más alineados hacia el área de medicina preventiva y del trabajo, por lo que mencioné al inicio. Nos consideran esas personas que estamos allí importantes para acompañar esos procesos de reincorporación sociolaboral, pero ya hoy en día, más allá de eso, entramos a apoyar mucho el programa de vigilancia de prevención para desórdenes musculoesqueléticos, donde tenemos que tener claro dos conceptos. Tenemos que, uno, tener claro las condiciones de salud que tengo de mi población trabajadora, y dos, debo también conocer las condiciones de trabajo a las cuales estoy exponiendo a mi población trabajadora. Cuando yo hago el análisis de la información y reviso, tengo que conocer muy bien y contextualizar el cliente que estoy atendiendo, porque dependiendo del cliente que estoy atendiendo, pues voy a evidenciar unas necesidades específicas y las condiciones pueden cambiar entre un cliente y otro. Entonces, cuando hago ese análisis inicial de condiciones de salud, eh, de Creo que, Caro, apagaste tu micro. Ahí se está, me ya. apagó, qué Listo, pena. listo, listo. Listo, entonces cuando tenemos y analizamos las condiciones de salud, evidenciamos que la empresa debería de tener como mínimo estos soportes para nosotros poder hacer un análisis de esa información y poder definir áreas críticas para intervenir. ¿Desde qué? Desde el ausentismo, áreas críticas desde esa, como lo mencionaban también, incidencia y prevalencia de las posibles enfermedades laborales que existan dentro de la empresa, esa incidencia o esa tasa de accidentalidad por sobreesfuerzo que también se pueda generar. Entonces, allí, en condición de salud, que es súper importante analizar el perfil sociodemográfico, porque me va a permitir a mí conocer cómo es la población trabajadora que tengo, rangos de edad, nivel educativo, si estas personas, pues el cargo para poder crear esos grupos de exposición similar posterior a eso. Tengo que hacer una revisión del ausentismo por causa médica. Si bien cuando hablamos del ausentismo lo hablamos a nivel general, teniendo en cuenta la CIE-10, sí es importante, por ejemplo, y como también lo mencionaba la doctora ahorita Damaris al finalizar su espacio, es muy valioso poder decir que con la CIE-10 tenemos herramientas suficientes para poder analizar muy bien ese ausentismo, donde con el capítulo 13, que es todo lo asociado al tejido conectivo y musculoesquelético, y el capítulo 6, que incluye lo que es el túnel carpiano y algunas tendinitis y tenosinovitis por ahí que afectan pues el tema de los nervios, me pueden a mí llevar a hacer una identificación de esos posibles casos nuevos, esa incidencia por enfermedad general que yo no tenía contemplada, porque muchas empresas, sí, ¿cómo estamos en indicadores de ausentismo? Podemos, sí, no, tuvimos 1000 días. Ok, ¿y esos 1000 días cómo estuvieron representados? ¿Será que esos días estuvieron asociados a patologías osteomusculares? Y es poder llegar, listo, tengo 1000 días. De esos 1000 días tengo 400 días asociados al capítulo 13. Ok, patología osteomuscular. ¿Qué tengo que hacer allí? Identificar el cargo, si hay una relación directa con el cargo. Es un operario 1, es un operario 2, es un operario 3. ¿Cuántos operarios de cada uno tengo en ese ausentismo para poder hacer una identificación de un área que por ausentismo se me puede volver crítica? Resultados de exámenes médicos ocupacionales, de ingreso, periódicos o las valoraciones que se hacen al personal para saber cómo está su condición de salud. En Colombia, ¿qué pasa? Que nosotros los fisioterapeutas no tenemos acceso a el tema de diagnóstico médico, o no podemos tener acceso a la historia clínica de salud. Efectivamente, pues eso le compete principalmente al médico. Pero sí, que podemos hacer, podemos solicitar a esas personas que son las que manejan la base de datos de esos resultados médicos ocupacionales, que nos puedan indicar cómo está esa población, si tiene alguna afectación por segmento corporal. Si bien sabemos, bueno, lumbalgia, M511, trastornos de discos, M519, ok, no me puedes poner el diagnóstico, pero entonces me vas a indicar qué segmento corporal es, si es mano, codo, hombro
muñeca, columna lumbar, columna dorsal, y de esa manera también yo poder identificar en esa información que se aporta desde los exámenes médicos ocupacionales, cómo podríamos intervenir y si también hay una relación directa posiblemente con ese ausentismo que se me está presentando. Por otro lado, también incidencia y prevalencia de esos casos que se hayan calificado por enfermedad laboral, casos que estén inicialmente con su entidad de salud, aquí arrancan Colombia por la EPS, y siguen casos que se hayan solicitado por ARL para validar e investigar esa condición, cómo están esos trabajadores, qué están haciendo, están reubicados o están haciendo pues su actividad normal. Autorreporte o condición o cuestionario nórdico. Miren, cuando hablamos de ese cuestionario nórdico es el cuestionario de síntomas donde nos preguntan que si tenemos dolor en algún segmento de nuestro cuerpo. Pasa muy comúnmente que cuando hacemos y aplicamos este cuestionario, cuando llego al finalizar mi encuesta y hago el análisis de la información, le digo al cliente, mira, tienes de las 60 encuestas que hicimos, 15 trabajadores que tienen síntomas osteomusculares. ¿Qué vamos a hacer? Muchas empresas dicen, bueno, muchas gracias, vamos a hacer capacitación y esto, pero la idea no es dejar esa información en el aire. ¿Qué debemos hacer? Es realmente hacer un análisis, como lo decíamos también, y lo he escuchado en estos días, ese análisis causal de por qué tenemos posiblemente esos síntomas y por qué están apareciendo esos síntomas en nuestros trabajadores. Entonces aquí hay que coger, listo, de esos 60 trabajadores que se les hizo, tenemos esos 15 que tenemos esa presencia de síntomas que tengo que validar, validar con esos resultados médicos ocupacionales, si los tenemos recientes, cómo está la salud de ese trabajador. ¿Será que en algún momento de esas valoraciones médicas refirió que tenía alguna sintomatología o simplemente el trabajador nunca refirió nada y apenas nos estamos dando cuenta hoy? O efectivamente con ese cuestionario nórdico me estoy dando cuenta de que sí, el trabajador ya viene con una condición médica, pero sigue presentando síntomas, pero el trabajador no está reubicado. Ok, tengo que entrar a hacer una revisión de por qué no está reubicado, pero es un trabajo que se hace en conjunto y se orienta al cliente por los alcances que tenemos nosotros desde nuestra intervención hacia la empresa. Y también muchas empresas también hoy día en Colombia, adicional a la valoración médica general, le anexan la valoración osteomuscular, es decir, primero los valora un fisioterapeuta y luego con ese resultado pasan a la valoración médica. ¿Para qué? Para que se genere el concepto médico ocupacional del trabajador y en la valoración osteomuscular, pues efectivamente también se detectan otras condiciones que ya pues las empresas determinan el tipo de formato o formulario dependiendo de la IPS o el proveedor que tengan para hacer estas valoraciones médicas. Pasamos al tema de identificación de condiciones de trabajo, donde tenemos que hacer un análisis de esa matriz de riesgos o esa matriz de peligros, donde tenemos que validar cómo está clasificado el nivel de riesgo para riesgo biomecánico, como en Colombia se conoce en la GTC 45, donde nos hablan específicamente del riesgo en 4 aspectos: esfuerzo, manipulación de cargas, posturas y movimiento repetitivo. Entonces, cuando yo voy y miro esa matriz, analizo, identifico cómo está el nivel de riesgo en los puestos que tienen determinados en la matriz y ya sé que tengo que hacer el zoom en aquellos puestos de trabajo donde tengo identificados esos riesgos como moderados y altos para poder validar también si se ha hecho alguna evaluación o aplicación de listas de chequeo o de carga física que me permitan a mí poder tener una mejor cuantificación y validación de ese nivel de riesgo en el puesto de trabajo. También validar si tenemos ayudas mecánicas, si están en buenas condiciones, si cómo está el inventario, si se hace un buen mantenimiento, si están en malas condiciones o si realmente no tenemos ninguna. Con esta información procedemos a tener esa identificación, uno, de la población objeto, donde vamos a definirlo en los 3 grupos donde tenemos que hacer ese acompañamiento, que vamos a tener nuestra población sana, donde tenemos que hacer actividades de promoción y prevención, sintomáticos, donde vamos a tener que implementar esos sistemas de vigilancia para garantizar que no se nos vuelva un caso confirmado, y en esos confirmados, pues efectivamente generar estrategias correctivas hacia el puesto de trabajo, y es ahí donde entramos con el análisis de condiciones de trabajo a revisar y a analizar
¿qué mejoras podemos hacer que faciliten ese proceso de trabajo o de la actividad laboral que se esté haciendo por parte del trabajador? Nos permite tener esa caracterización del riesgo alineado a ese riesgo bajo, medio y alto, y finalmente vamos a poder tener unos grupos de exposición similar. Los grupos de exposición similar usualmente uno los escucha y los asocia principalmente a riesgo o temas de higiene, ¿cierto? Higiene industrial por tema de ruido, por tema material particulado, pero hoy usualmente cuando yo brindo mis asesorías trato de que podamos tener esos grupos de exposición similar también, porque finalmente esa es la población a la que tenemos que intervenir, es saber cómo está mi población trabajadora hoy, cómo tengo, cuántos sanos, cuántos sintomáticos, cuántos confirmados y cuántos de ellos y cómo están distribuidos en el puesto de trabajo y el nivel de riesgo para poder determinar una intervención. ¿Qué hago si tengo un sano en un riesgo bajo? Pero ¿qué hago si tengo un sano en un riesgo medio? ¿Y qué vamos a hacer con el sano que tengo en un riesgo alto? Entonces, miren que estas herramientas, ese acompañamiento y ese análisis que se hace desde esa caracterización del riesgo, desde esa identificación de la población, pues me va a permitir a mí generar unas estrategias preventivas y correctivas dependiendo de lo que yo esté buscando y logrando que posiblemente haya una reducción del riesgo. ¿Qué es importante también tener en cuenta? Hoy, desde los temas de ergonomía y cuando hablamos de la normativa que existe en ergonomía, en Colombia también tenemos mucha y está asociada especialmente por la ISO, ¿cierto? Las normas ISO y muchas han sido acogidas por el ICONTEC en Colombia y utilizamos muchas de estas herramientas para poder hacer una muy buena evaluación de esa carga física. Específicamente cuando hablamos de la carga física, estamos hablando de la ISO TR 12295, que hoy Colombia ya la tiene bajo la norma y se llama la GTC 290. Entonces, esta norma que nos permite a nosotros hacer una identificación clara del riesgo, ¿sí? De las condiciones que están presentes en ese puesto de trabajo. Y esa herramienta a mí me dice, mira, si tú tienes esa identificación y tienes claro que está presente el riesgo, debes de aplicar una metodología específica para poder generar unas propuestas de control. Allí es súper importante tener claro que muchas empresas por el tiempo, la disposición y muchas veces también los costos que se tienen adicionales, pues solamente llegan hasta la identificación inicial. No se hace una evaluación específica, pero se trata de trabajar con esa evaluación inicial. Ya cuando ocurre algo que, venga, no, es que realmente aquí sí tenemos que hacer algo más específico porque posiblemente no solamente sea la condición, sino que también la tarea como sí tiene unas características específicas que tenemos que ajustar, como lo es el gesto postural, como son las acciones técnicas, como los movimientos que está haciendo. Ahí es importante como levantar la mano y decir, hey, no, realmente necesitamos hacer esa evaluación específica para poder garantizar que el control que vamos a recomendar sea el efectivo y que realmente yo pueda hacer una evaluación de ese riesgo posterior a la mejora, o sea, una evaluación del riesgo residual para saber si hubo una variación, si realmente hubo una disminución o si traje una ayuda mecánica y lo que hice fue sustituir y trasladar ese riesgo a otro riesgo presente. Hacemos esas intervenciones desde la parte organizacional, ¿sí? Teniendo en cuenta estos resultados, entonces hablamos de capacitación, rotación de puestos de trabajo, programas con enfoque preventivo, todo lo que tenga que ver con estilos de vida saludables, en alguna parte le llamamos también escuelas osteomusculares, cuidado de espalda o cuidado de, bueno, como la empresa lo quiera llamar. Revisión de ausentismo, ¿por qué? Porque también tenemos que tener clara esa incidencia y esa prevalencia de ese ausentismo por causa médica. Porque puede pasar que, por ejemplo, un solo trabajador o dos trabajadores sean los que te están aportando esos 600 días por patologías osteomusculares, pero cuando volviste a revisar el ausentismo a los 3 meses, ya no es esa persona, sino que es otra persona que llegó nueva y cuando vamos a analizar la información, no es que mira, el trabajador es nuevo, lleva tantos días, está en un proceso de readaptación, ¿será que tiene relación con el puesto de trabajo, con lo que está haciendo hoy en día? Efectivamente, también el programa de pausas, más que una pausa activa, es como llamarlo pausa saludable,
o el programa que nos permita generar unos tiempos adecuados de recuperación en la población trabajadora, porque finalmente muchas veces las pausas están mal distribuidas dependiendo de la tarea y dependiendo de la jornada laboral y también el tipo de pausa que hacemos, ¿no? Porque la pausa ha sido el enfoque siempre, hacer el estiramiento muscular y hoy día tenemos otro grupo grande de pausas que se pueden generar durante la actividad laboral, como pausas cognitivas, pausas visuales y demás. Cuando hablamos ya también de la intervención en ambientes de trabajo, lo hablamos mencionando desde qué aspecto, desde los aspectos de considerar los resultados de la evaluación de carga física. Entonces, ¿qué encontramos nosotros dentro de esa evaluación de carga física y cómo puede impactar la salud del trabajador? ¿Será que realmente tengo que generar una propuesta sobre diseño y rediseño del puesto de trabajo? ¿Tengo que mejorar esos planos de trabajo? ¿Será que es que la tarea está asociada al tema de las frecuencias de los levantamientos de cargas? ¿Será que las alturas donde está haciendo la disposición del material al finalizar la línea lo está haciendo de forma adecuada? ¿Será que ese puesto sí requiere esa silla para yo trabajar? Entonces, miren que el análisis va más allá de lo que muchas veces uno consideraría, porque uno siempre se queda sí, allí está el riesgo, ok, pero ¿qué realmente hay detrás de? Tenemos que hacer un muy buen análisis desde la parte organizacional, cuáles son las jornadas de trabajo, cómo están distribuidos esos turnos, son de 8 horas, de 12 horas, de 6 horas, cómo está trabajando la población para no poder de esa misma manera, con todas esas herramientas, poder garantizar unas propuestas y unas acciones que me puedan mejorar la condición de trabajo. Articulado a un trabajo en equipo con enfoque ergonómico. Y ahí también importante activar, generar o crear, si se tiene, el comité de ergonomía. ¿Por qué? Porque en los comités de ergonomía debemos de tener personas con roles de influencia, toma de decisiones, pero también debemos de tener trabajadores que tengan la experiencia y la experticia que nos permitan muchas veces a nosotros generar eh, otras estrategias y no que uno muchas veces dice, sí, uno va a hacer la inspección, aquí te tengo la superpropuesta, pum, pero cuando uno va y pregunta, el trabajador dice, eso ya lo propusieron y no sirvió. Entonces, ese comité de ergonomía finalmente nos va a permitir para hacer un trabajo articulado con toda la población que tenemos allí específica. Ese grupo puede estar conformado por 5 o por 6 personas, pero que tenga esos roles de influencia, como lo mencioné previamente, que se puedan generar esas estrategias enfocadas hacia qué, hacia esa punta pirámide que hemos hablado sobre los controles o la jerarquización de los controles, que siempre que es lo que hacen en las empresas, EPP y control administrativo. ¿Será que solamente con los EPPs y los controles administrativos vamos a lograr hacer una prevención real de los desórdenes musculoesqueléticos? Yo puedo así controlar solamente que una pequeña intervención en el individuo, ¿sí? Que voy a hacer ese programa de pausas, que voy a hacerle una educación en el gesto postural, pero siguen siendo controles administrativos. Pero el comité de ergonomía nos va a permitir a nosotros poder generar proyectos, poder generar estrategias desde los controles de ingeniería, poder generar estrategias donde yo voy a decir, no, mire, vamos a hacer una sustitución, o donde finalmente se va a hacer una eliminación de ese riesgo, pero que también consideremos que una vez se instaure esa mejora que se hace de esa condición de trabajo, sí o sí debemos de realizar una nueva evaluación, ese riesgo residual para validar si realmente ese control que nosotros definimos sí fue efectivo. De lo contrario, pues va a quedar, si no hay ningún cambio, quiere decir no fue efectivo, bueno, no logramos lo que esperamos, que tenemos que hacer, replantear las propuestas en conjunto con el equipo para poder determinar qué otras herramientas o qué otras características podemos activar para fortalecer y decir, venga, realmente necesitamos mejorar esta condición. Ya hicimos esto no nos ha funcionado, ya el plan B es este, ¿sí? Y tener esas estrategias que nos permitan apalancar ese trabajo. Cuando lo hablaba ahorita de esa articulación desde la ergonomía y que sea con otros profesionales, tenemos que tener claro también algo, y es que muchas veces nos quedamos y nos enfocamos solamente en la ergonomía física, ¿sí? Lo que tiene que ver a la parte antropométrica, el diseño del puesto de trabajo, altura de los planos, de pronto las características del trabajador, pero solamente llegamos hasta ahí. Cuando hablamos de ese comité de ergonomía, de esa articulación con otros profesionales, queremos que se incluyan los otros tipos de ergonomía que en algún momento los hemos escuchado o los hemos visto, ¿cierto?
Cuando hablamos de esos tipos de ergonomía, hablamos de uno, la ergonomía ambiental, ¿cierto? Recordar iluminación, ruido, temperatura, ¿sí? ¿Cómo impacta, por ejemplo, la iluminación en el puesto de trabajo que estoy realizando? ¿Será que eso me está permitiendo a mí generar unas buenas posturas o simplemente, como está tan oscuro, estoy trabajando en una posición que es como acurrucadito para poder bien acercarme, por ejemplo, bien al equipo que estoy manipulando? El tema de la temperatura, y es algo que también sé que algunas colegas mías lo están trabajando y que van hasta el enfoque de hacer un rediseño en el uniforme, en la dotación que se entrega al trabajador. ¿Por qué? Porque finalmente ese uniforme me genera o me aumenta el calor, el material para la actividad que yo estoy trabajando. Entonces, no es lo mismo yo tener un uniforme de ciertas características y voy a estar trabajando a más de 40 grados, a si voy a estar trabajando a menos de 20 grados, ¿sí? Entonces, esas condiciones y esas características de ese trabajo articulado van muy de la mano de todos los profesionales que estamos hoy aquí, a lo que nos reúnen estos espacios, a generar esas redes de apoyo, a generar esas redes de conocimiento para que realmente apliquemos y generemos esa conciencia sobre la importancia de la ergonomía, pero desde todo su campo. Hablamos también de la ergonomía organizacional, que hace referencia a toda la parte de la estructura organizacional efectivamente que tenga la empresa, esa asignación de las tareas para la cual tú fuiste asignado, cómo se hace, cómo lo tengo que analizar y también pues considera todos los aspectos definitivamente desde el factor humano. Y la ergonomía cognitiva, pues todo lo que tiene que ver con el proceso mental de trabajo, ¿cierto? Aquí súper importante, y lo hablábamos por allá cuando yo les decía, es el perfil sociodemográfico. ¿Por qué el perfil sociodemográfico? Porque finalmente allí yo puedo saber ese nivel de escolaridad que tienen mis trabajadores. No es lo mismo tú llegarle a un trabajador que es profesional, que tiene unos conocimientos, a llegarle a una persona que no es estudiado, que no tiene unas competencias técnicas. Entonces, ese nivel educativo influye cuando yo estoy ejecutando o cuando yo estoy generando esas estrategias de prevención hacia mis trabajadores. Entonces, miren lo importante que no solamente nos podemos quedar o no nos debemos quedar con el tema de ergonomía física, sino que realmente promovamos desde poder crear esos comités de ergonomía y que realmente apalanquemos todo mejor dicho, toda esta palabra grande que es ergonomía, pero que muchas veces la rescatamos por pedacitos, no, que lo podamos de trabajar de una forma articulada, que sea efectiva, que realmente te genere un plus en tu empresa, que realmente tú veas que si mejoramos condiciones a nuestros trabajadores, pues efectivamente la productividad se te va a ver eh, mm, se te va a ver reflejado, el trabajador va a llegar con una mejor actitud a trabajar, tú vas a tener un mejor rendimiento, o sea, los turnos de trabajo van a ser más agradables y ver que la gente o las personas cuando observan que se están preocupando por ellos y que efectivamente se evidencia que la empresa está mostrando ese interés por mejorar esa condición, dice, uy, yo aquí puedo aportar. Y hay trabajadores que te buscan, vea, doctora, es que yo vi que usted estaba revisando eso, pero mire, allí nosotros estuvimos haciendo esto hace un tiempo, pues como cosa de nosotros, pero no vaya a decirle al jefe. ¿Por qué? Porque de pronto les da ese temor. Pero hoy, con estos espacios que se generan, con estas intervenciones que nosotros acompañamos, queremos eso, queremos que el trabajador se acerque a nosotros, porque yo siempre lo he dicho, cuando visito mis empresas, yo voy, estoy 2, 3 horas, 8 horas, pero los trabajadores son los que están los 7 días de la semana en su puesto de trabajo, son los que tienen el conocimiento más, o sea, más puro de su puesto de trabajo que uno cuando va y lo visita. Por eso es tan importante siempre que el trabajador nos cuente desde que llega hasta que se va, cómo lo hace. Sí, que no nos quedemos solamente con que, sí, listo, mándeme la fotico y yo te hago. Sí, la foto me puede decir algo, pero ven, tiene una razón de ser. Por ejemplo, aquí en esta foto que yo pongo, porque el señor trabaja sentado, porque está en esa postura, ¿cierto? Entonces, cuando ya yo voy y pregunto, efectivamente me doy cuenta que el señor tiene que trabajar sentado porque debe sostener mientras se hace el proceso de sellado y el puesto de trabajo, pues si lo hace de pie, va a quedar súper incómodo. Cuando él ya me da sus explicaciones y revisamos la tarea, me dice, no, es que efectivamente, pues esta sillita no la inventamos nosotros, porque es que eso estar paradito aquí, mientras uno sostiene esto aquí un momentico, eso cansa mucho.
y quedo así como con la cabeza como para adelante. Le dan a uno la explicación desde sus palabras de cómo se siente y que efectivamente la solución aquí no es la silla. ¿La solución cuál es? Es levantemos ese plano de trabajo para que él pueda trabajar adecuadamente y mirar también si realmente se necesita que él tenga sus manos puestas sobre el producto para que finalice el proceso. Entonces miren que esas intervenciones y esa articulación con otros profesionales va más allá. Aquí con quién tenemos que trabajar, con el área de mantenimiento, con el área de proyectos, tenemos que llegarle al oído a la gerencia, tenemos que estar muy de la mano del coordinador de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para que podamos hacer efectivo este proceso. Ya para finalizar, importante como tener en cuenta también ese impacto que nosotros como fisioterapeutas hemos tenido en seguridad y salud en el trabajo para las empresas, porque finalmente generamos promoción y prevención, ¿sí? ¿Para qué? Para garantizar entornos laborales saludables y que sean mucho más seguros, porque sí se ha evidenciado que podemos reducir lesiones, que si identificamos condiciones, no de las personas que están todavía allí y hoy hice la mejora, no, sino de aquellas personas que cuando lleguen hoy y ese puesto de trabajo ya esté intervenido, a partir de hoy yo sé que la condición de riesgo va a ser mínima para ese trabajador. Y como siempre lo decía, y creo que los que hemos hecho el máster de ergonomía, que no sé si hay compañeros acá, eh, no es que la persona esté enferma, y lo decía un profesor, es el puesto quien está enfermo. Y es como nosotros hacemos la intervención desde nuestro rol, desde nuestro acompañamiento. ¿Para qué? Para que logremos impactar de una forma positiva, reduciendo lesiones osteomusculares, aumentando la productividad o mejorando la productividad y garantizando a las empresas que haya un cumplimiento normativo. Porque finalmente en temas de ergonomía no tenemos nada de obligatorio cumplimiento. Nos dicen, ahí está la norma, pero no nos dicen, sí, lo voy a hacer. Hay empresas que nos dicen, no, sí, tranquila, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y pasa 1, pasan 2 años, pasan 3 años y no ha pasado eh, a más, se queda ahí. Pero cuando ya algo se habla de obligatorio cumplimiento, como pasa con otro tipo de normas, la actitud frente al proceso es diferente. Y también algo que me traigo de la presentación de la doctora Damaris, que lo mencionó también ahora y va muy de la mano a esto. ¿Cuánto nos cuesta nuestro ausentismo? ¿Sí? Hoy, dependiendo de cómo funcione el sistema de seguridad social en los países, ¿cierto? Entendiendo que cada país tiene una forma y demás, pues es cuánto nos cuesta. Esas incapacidades, por ejemplo, en Colombia pasa, las incapacidades por enfermedad general, ¿sí? Se pagan al 65, al 66%. Las enfermedades laborales y accidentes de trabajo sí se pagan al 100%, ¿sí? Entonces, ¿cómo impacta a la empresa ese pago de esas incapacidades? Venga, tengo este trabajador enfermo, lleva 60 días, tengo que reemplazarlo. Ese costo indirecto de esos, como se le dice también en el mundo eh, empresarial, esos costos ocultos que vienen detrás de las enfermedades. El tiempo de ausencia por la incapacidad médica, el tiempo de ausencia por permisos para citas médicas y el costo adicional de contratar personas para poder reemplazar a las personas que están generando esa ausencia, sea porque debo contratar una persona nueva para el cargo o simplemente porque voy a hacer un pago de horas extras o un pago de horas adicionales para que la otra persona me pueda hacer las tareas que la persona que está incapacitada las pueda realizar. Em, Hoy por hoy, pues acompañamos a las empresas en esos diseños de espacios de trabajo, ¿cierto? Que sea un diseño económico que cuente con las características mínimas teniendo en cuenta la normativa vigente para cada, pues, para cada país, en este caso para Colombia, lo que tenemos en normativa pues, para el tema de diseño de las estaciones de trabajo. En muchas empresas los llaman programas de bienestar, ¿cierto? Entonces lo que hablamos es de estilos de vida saludable, programas de acondicionamiento físico, o se les recomienda a muchas empresas que también lo tienen, empresas que tienen y han decidido poner su propio gimnasio para que sus trabajadores realicen actividad física dentro de la empresa y tienen un profesional especial para que les acompañe
este proceso y puedan hacer ese ejercicio de una forma dirigida, que sea de una forma responsable y que esto ha facilitado y ha mejorado mucho los procesos productivos también en muchas de ellas, porque finalmente esto apalanca ese tema de bienestar hacia el trabajador y es como una motivación adicional. Y todo el tema de pues investigación y desarrollo. Yo creo que siempre nosotros estamos ahí como expectantes a lo que vaya a pasar y cómo podemos nosotros llegar a acompañar. Porque finalmente desde el diseño de una o rediseño de una nueva herramienta, diseño del puesto de trabajo, de ponerte a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? A uno como fisioterapeuta, o por lo menos yo lo hablo desde mi campo, me ha tocado que aprender hasta de ingeniería mecánica. Me tengo que rodear con mis compañeros que son ingenieros mecánicos o ingenieros mecatrónicos para poder hacer un trabajo y decir, venga, es que yo tengo esta idea, ¿cómo la podemos llevar a cabo? Porque no me las sé todas, pero sí tengo una idea que sé que me va a mejorar la condición, pero necesito ese acompañamiento de otro profesional para poder llevarlo a cabo y que tenga un mayor sustento para el cliente que se está atendiendo. Em, Definitivamente, y yo creo que, pues no solamente como fisioterapeuta, sino que yo sé que también aquí en mi país tenemos terapeutas ocupacionales que trabajan en seguridad y salud del trabajo. Eh, es muy importante nuestro acompañamiento en las empresas por eso, porque finalmente acompañamos y apalancamos toda la promoción de la salud y el cumplimiento normativo, pues para garantizar que esas condiciones laborales de esos puestos de trabajo pues sean las más apropiadas para el trabajador, que esas condiciones garanticen seguridad, que esas condiciones a mí me permitan tener el mínimo evento asociado a accidentes laborales, que pueda tener el menor número de días de ausentismo, cuando de pronto lo he podido identificar y ya tenemos clara esa condición que está allí presente. Entonces es ver, y vuelvo y lo reitero, cómo podemos impactar tan positivamente cuando se generan estrategias que se trabajan de una forma articulada, donde se pone y se activa de una forma adecuada principalmente el sistema de vigilancia. Muchas veces, y yo creo que pasa, eh, y es que el programa de vigilancia se queda en el papel. Y a uno le dicen, ¿usted tiene indicadores para su programa de vigilancia? O uno lo pregunta y me dice, no. En Colombia, en la resolución 0312 del 2019, pues nos mencionan, en una actualización que se hizo, nos mencionan como los indicadores que debemos de llevar del sistema de gestión. Entonces nos hablan de incidencia y prevalencia de enfermedad laboral, tasa y frecuencia de la accidentalidad, accidentes mortales y ausentismo por causa médica. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, si yo voy a tener mi sistema de vigilancia, ¿qué debo de tener? Pues, y estamos hablando específicamente de osteomuscular, pues tengo que tener esa incidencia y prevalencia de mi enfermedad laboral. Tengo que tener esa tasa de accidentalidad por sobreesfuerzo o por riesgo biomecánico. Debo de tener ese indicador de ausentismo por causa médica, pero específicamente que asociada a ese capítulo 13 y a ese capítulo 6 de la CIE 10. ¿Sí? Eh, em, no sé si hayan preguntas, Aide, yo creo que ahí ya vamos concluyendo. Concluyo con esta frase. No se trata de vivir de manera muy original ni de hacer cosas muy extravagantes, sino de examinar los motivos por los que actuamos. Y es que realmente pensemos por qué estamos hoy aquí, por qué estamos hoy todos tratando de trabajar en pro de la salud de nosotros y de las personas a las cuales cuidamos nosotros, porque finalmente también hacemos parte de ese personal expuesto, porque muchas veces nos olvidamos de nosotros. Y es realmente qué venimos a hacer y cómo lo queremos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Ay, perdónenme. Creo que de nuevo, me siento, la verdad es que es un honor de verdad escuchar a ustedes como profesionales que realmente están aplicando lo que, de nuevo, pues muchas veces en la teoría se queda. Eh, Creo que estamos obviamente en el mismo entendido y creo que de verdad desde IMEDI, por eso hacemos este tipo de encuentros para realmente recordar el beneficio de una salud ocupacional bien gestionada y bien aplicada, ¿no?
Lamentablemente, creo que lo hemos dicho en algunas de las sesiones, voy a hablar solo por mi país, no para, no para generar problema con algunos otros. Pero en México, la verdad es que sí, lamentablemente, uno, estamos atrasados en ergonomía, porque hoy en México solo está normado la parte de levantamiento, transporte, empuje y tracción de cargas, cuando en realidad movimientos repetitivos es el pan de cada día, ¿no? Estamos enfermando a mucha gente porque al final tema de servicios, tema de comercio, tema de empaque, tema de manufactura, tienen esa exposición. Entonces, ahí sí creo que como profesionales, más allá de que el gobierno nos publique la norma o no, tendríamos que estar ya actuando porque no porque esté normado, no está la exposición. Así es. Y lo segundo es, lamentablemente, aun cuando ya está la norma, lo único que pensamos como profesionales que tengo que cumplir es que vengan y me identifiquen como, Como digo, no, mínimo. no, sí, como tú nos decías ahorita que pasa en Sí. Colombia, ¿no? Mira que, y algo que pasa, y yo creo que eso nos obliga a reinventarnos cada día. Yo, por lo menos, yo, pues como lo mencionaste, 13 años trabajando sobre este tema, y de un año para acá empieza uno a reevaluar, y uno dice, pucha, el sistema de vigilancia es un papel que las empresas lo tienen por cumplir. Sí, auditoría, programa de vigilancia, ¡prup! Aquí está, pero realmente lo estamos llevando a cabo. Y cuando me hiciste la invitación para hablar de este tema, yo dije, así es como yo se lo estoy vendiendo ahí a las empresas que yo asesoro. Y así es como yo les digo, debemos de hacerlo para que el sistema de vigilancia funcione como debe funcionar y que realmente hagamos vigilancia, ¿sí? De la mano del médico laboral o de la persona que esté a cargo del sistema de gestión. Que esa vigilancia realmente sí sea una vigilancia efectiva, porque ¿qué me sirve mi valoraciones médicas ocupacionales? Ah, sí, ¿cuántas hicieron? Hicimos 200, ok, ¿y qué tal? Bien, gracias. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esas personas que salieron de pronto con algún síntoma? ¿Qué identificaste? ¿Los metiste dentro de sistemas que corresponden? No solamente tenemos el biomecánico o el prevención de desórdenes musculoesqueléticos, tenemos el auditivo, tenemos el respiratorio, tenemos el cardiovascular, y podemos ir mencionando, ¿sí? Una cantidad, y todos siempre nos van a decir, tienes que estar en el de vigilancia ergonómico, listo, está sano, ¿qué vamos a hacer con esos sanos? Entonces, cuando yo hacía eso, yo decía, no, así. Y cuando llego a mi cliente y empezamos a hacer ese análisis de la información de esa manera, dicen, uy, uno muchas veces no lo ve de esa manera. Sí, y justo parte del último comentario que hiciste sobre el tema de indicadores es cierto, ¿no? O sea, ahorita pocos se han atrevido a contestar si tienen o no este número de la prevalencia y la incidencia, pero incluso, qué estoy entregando en mi reporte mensual, anual, ¿no? Mi diagnóstico de la empresa. ¿Un cumplimiento? O sea, ¿cuántos exámenes hice? De mis 200, 150. Ah, súper bien. Sí, pero ese no es el objetivo. El objetivo es, y de esos 150, ¿cuáles están aptos? ¿Cuáles realmente tienen una patología? ¿Cuáles no? ¿No? Algo también Entonces, importante, y te corto un minutico, que sí, tú sí, sí, sí. mencionaste cuando la doctora Damaris terminó ahora, y era referente al tema del trabajo en alturas. Acá en Colombia sí se emite un concepto médico y el trabajador debe de estar certificado para que pueda realizar la actividad de alturas. Entonces, uno, si no pasa el examen médico, no puedes hacer alturas. De una te dicen no apto para alturas. Pero si pasas el examen médico, ok, paso a la siguiente fase que es que debe de hacer su curso en alturas, que le entregue su certificado y ese certificado también tiene una vigencia para que la persona lo pueda realizar. Era algo también que quería como mencionar en ese momento y no me quería funcionar mi micrófono. Sí, sí, sí. No, y bueno, digo, creo que a nosotras nos encanta la ergonomía, ya lo notaron, entonces nos podríamos alargar en este tema, pero sí creo que de nuevo, pues muchas gracias por el aporte. Creo que de verdad mucha reflexión. Hoy en México lo que sí está sucediendo, te comparto, era muy raro que las empresas contrataran, por ejemplo, fisioterapeutas. Hoy estamos avanzando en que tenemos fisioterapeutas dentro de las empresas, pero lamentablemente justo estamos en esos inicios de
solo es para masajes, solo es para terapia, solo Exacto. es para, Pero hay ¿no? que empezar a cambiar ese chip y Sí, empezar a generar esas estrategias que realmente sean efectivas para que ese acompañamiento no quede como la pausa activa solamente. Aquí en el chat, hay sí, sí, dos, sí. creo que, bueno, una preguntita de Jessica Estrada que nos dice que cada cuánto tiempo está recomendado realizar pausa activa, de cuánta duración y si se recomienda hacer un calentamiento previo a la actividad. Importante, pues cuando uno dice cuál es el tiempo de recuperación adecuado, aquí tendríamos que hacer una cantidad de análisis, ¿sí? Más allá desde la fisiología del ejercicio para poder mirar y la fisiología hacia el trabajo, poder identificar como esos tiempos adecuados de recuperación, pero también depende del tipo de actividad que realiza, ¿sí? Entonces, si es para trabajo repetitivo, y cuando se habla, y lo habla la metodología OCRA, que nos lo dicen desde sus estudios epidemiológicos, por cada 50 minutos de exposición a tiempo repetitivo vas a tener 10 minutos de pausa, específicamente para movimiento repetitivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que todas las empresas no, pues suma tú, son 8 horas de trabajo, serían 80 minutos, sería 1 hora y 20 menos que tú estarías trabajando. Entonces ya la empresa empieza a decir como que, ¿será que sí? ¿Será que lo debo hacer? Entonces, ahí es importante que se valide muy bien el tipo de actividad para poder mirar a qué horas toman el desayuno, cómo es el proceso y cómo es la descripción de las tareas que hacen para poder determinar como esos periodos más adecuados en los cuales se debería hacer la pausa, lo primero. Y la segunda pregunta que haces sobre si se recomienda hacer un calentamiento previo, efectivamente. Cuando nosotros así como cuando vamos al gimnasio, uno no llega al gimnasio y de una vamos a sentar en la máquina a hacer brazo. No, a uno le exigen que debe hacer un calentamiento previo y es algo que se debería de tener como un buen hábito. ¿Para qué? Para hacer esa activación muscular, que también depende del segmento corporal que se va a trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa activación para que el trabajador lo pueda como realizar de una forma efectiva y que sean ejercicios guiados, no que el trabajador se invente el ejercicio, porque eso hasta han pasado eventos porque el trabajador se inventó un ejercicio y ya le dolió y lo reportó luego como un evento laboral. Entonces es importante hacer un muy buen análisis de qué tipo de ejercicios y cómo los debemos hacer para poderlos implementar. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Súper, sí. Creo que pregunta específicamente no. Espero que haya quedado seguramente sí con lo de Caro. A veces pareciera que en ergonomía, porque por ahí algún maestro también nos decía, eh, Enrique Álvarez, también profesor de levantamiento de carga sobre todo, nos decía, en ergonomía todo depende. Entonces, por eso es importante la evaluación específica, porque yo no voy a poder dar una receta de cuándo pausa, cuánto levanta, cuántos movimientos, a qué velocidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Por acá Rubí pregunta, ¿puede repetir los indicadores básicos que debe manejar un fisioterapeuta en el programa de vigilancia? Ahí no te puede, bueno, pregunta Rubí si tienes algunos indicadores básicos para manejar en vigilancia por el fisioterapeuta. Claro que sí. Por ejemplo, para el programa de vigilancia, no pues a nivel general, entonces lo que les mencionaba, incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral osteomuscular, o sea, casos antiguos, casos nuevos, tasa de accidentalidad por sobreesfuerzo o por riesgo biomecánico, o sea, eventos que se asocian a la postura, la manipulación de cargas, em, ausentismo por causa médica, o sea, de esos días generales, en total por los otros capítulos de la CIE 10, cuáles están asociados a las patologías osteomusculares, lo que hablamos manguito rotador, túnel carpiano, tenosinovitis de Kerbein, epicondilitis, lumbalgias, sí, todas esas patologías, ese indicador de ausentismo versus el total general y de pronto también hay empresas que les gusta llevarlo, es esa identificación de casos sintomáticos y casos confirmados, ¿sí? Pero pues principalmente los tres que acabé de mencionar, incidencia y prevalencia de enfermedad laboral por DME, vuelvo y lo repito, ausentismo por causa médica y tasa de sobreesfuerzo.
Súper, ahí ya se los anoté en el chat. Ok, Y también en preguntas y respuestas, porque al menos en IMEDI nos pasa y nos sigue pasando. De nuevo, somos profesionales de la salud muchas veces, o tal vez los ingenieros les cuesta menos trabajo, pero no manejamos bien el tema de estadísticas, tasas, prevalencia, incidencia, o no nos acordamos. nos ha Entonces, tocado ahí en aprender. preguntas y respuestas les puse una consulta de si consideran que sería bueno tener algún tipo de taller, webinar o algo sobre estadística y manejo de indicadores. Cuando yo decidí meterme en este área de seguridad y salud en el trabajo, yo decía, quiero meterme en esto porque no tiene nada que ver con números, pero no. Seguridad y salud en el trabajo tiene más números que cualquier otra profesión, porque tenemos que manejar indicadores, tenemos que manejar esos porcentajes, cuando hacemos esos análisis de carga física, donde tenemos que la altura, que la distancia, que la frecuencia, mejor dicho, números por donde ustedes no se puedan imaginar. No los espantamos, pero sí. Sobre todo, e incluso para la respuesta de la doctora Damaris, que también decía, ¿cómo convenzo? Creo que el manejo de números, el manejo de indicadores, el manejo correcto de este proceso de gestión o del cumplimiento de gestión nos ayuda muchísimo. Entonces, si quieren participar para que les agarre su contacto, ahí contesten en PIR, ahí está la preguntita, ¿te gustaría participar? Déjenme ahí su sí o no. No, de Y verdad, pues, sí, Aide, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que un honor poder compartir los conocimientos y las experiencias que he vivido, porque finalmente esto se convierte son en experiencias vividas que nos permiten mejorar cada día cómo acompañamos a las empresas. Espero que las personas aquí presentes se lleven cosas muy valiosas el día de hoy. Si tienen alguna otra pregunta o algo, pues me pueden contactar por medio de Aide, que con el mayor de los gustos. Y nada, que terminen de disfrutar de estas jornadas tan enriquecedoras que realmente que chévere poder haber sido ponente en este espacio. Y nada, mil gracias. súper. Pues no, gracias a ti de nuevo, Caro. Creo que muy enriquecedor, muy, bueno, Lina, no sé si levantó la mano Lina, pero si no, mientras vayan prendiendo las cámaras, tenemos